Póngalo en agenda, la carrera presidencial 2024, que mejor dicho, debería ser maratón 2024, está llena de aspirantes, de suspirantes. La pregunta es, ¿son todos los que están verdaderamente candidatos o precandidatos? ¿Y están todos los que son candidatos o precandidatos para disputar la presidencia en 2024? Hoy vamos a charlar con un analista, con un periodista y un conocedor de los asuntos políticos sobre este asunto. Jesús Escobar, un periodista de mucho talento y además con una juventud que a mí en lo particular hasta me apabulla. Quédese, empezamos. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí en Agenda, en Sin Censura Televisión, este programa que para usted, por supuesto, tiene la posibilidad de analizar los acontecimientos del día a día. Vamos a charlar con un amigo de la casa. ¿Para qué le digo otra cosa? Un periodista a quien respeto, a quien admiro y a quien también reconozco un conocimiento profundo, pero además una mirada documentada, mesurada, como hay pocas en los medios de comunicación actualmente. Y vamos a hablar de un asunto que, mire, yo se lo planteo de esta manera. Es carrera, pero parece maratón. Un maratón o una maratón en la que hay demasiados, creo yo, contendientes, en la que hay demasiados concursantes por alcanzar la presidencia en 2024. Aprovechando que tengo a un experto en los asuntos informativos y políticos, pues vamos a analizar a uno por uno a las corcholatas, pero también a las candidatas, a los candidatos, a los aspirantes, a las aspirantes de la oposición. ¿Realmente son todos los que están o realmente están todos los que son? Eso nos va a ayudar hoy a esclarecer mi amigo, mi colega Jesús Escobar. Hermano, bienvenido al programa. Luis, un hombre honrado completamente por estas inmerecidas palabras, inmerecida presentación. Muchas gracias, y tú sabes que la admiración es mutua, querido. En este ámbito periodístico son pocas las personas a las que uno puede acercarse con una mirada pues mesurada en estos tiempos, ¿no? Ha sido muy difícil encontrar periodistas que logren mantener esa mesura, ese equilibrio, y me parece que tú eres uno de ellos. Gracias. En este sexenio tan convulso, pues donde parece ser que todo se puso patas arriba. Por eso me da mucho gusto tenerte y creo que es un lujo para la audiencia de Sin Censura tenerte en este Hombre, muchas gracias. Y la pregunta para arrancar esta charla, Jesús, el 2024 parece configurar una carrera pues maratónica, demasiados concursantes, demasiados aspirantes. El presidente de la República habló de por lo menos 30 en la oposición, sumados a los por lo menos 8 entre el corcholaterío que está en disputa. ¿Realmente crees que todo este mare magnum de candidatos responda a la lógica de lo que ocurre en materia política? ¿Crees que son realmente suficientes o demasiados? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, como bien señalabas en tu entrada, ni son todos los que están, ni están todos los que son. En realidad, yo arrancaría diciéndote que del caso de la oposición, pues todo el mundo levanta la mano. Es decir, nos topamos con personajes tan sui generis como es una Lili Telles, por ejemplo, que de verdad ya se la creyó y aparece regularmente en Twitter con sus videos dando propuestas, planes de gobierno, mensajes
que en algunas ocasiones, si no rayan en lo ridículo, sí rayan en lo risible. Pero también ves personajes de la vieja guardia, como el caso de Santiago Krill Miranda, que es alguien que a mí me sorprende muchísimo, querido Luis, de verdad. Pero también creo que representa esa clase política que no ha avanzado, que se quedó anquilosada, un hombre que engola la voz cuando se expresa, que miente constantemente y con todo descaro, que se atreve incluso a venderse como un triunfador cuando, perdón, Santiago Krill no ha ganado absolutamente nada durante toda su trayectoria. Yo recuerdo cuando perdió para jefe de gobierno con el propio Andrés Manuel López Obrador, siendo que traía la ola de Vicente Fox, ¿recuerdas? Sí. Posteriormente era el bueno de Vicente Fox, era su secretario de gobernación y Felipe Calderón lo rebasó por la derecha, lo dejó con un palmo de narices, nunca ha disputado una curul, nunca ha disputado un escaño. Entonces, me sorprende que sea un hombre que se atreva a ponerse esa playera de decir, yo soy un triunfador de la política, yo soy un ganador, yo sí puedo ganar. Y empiezas a buscarle en la oposición, y yo creo que es algo dramático, Luis, en cierta forma para una democracia, que del lado de la oposición no encuentres absolutamente nada, que revises uno por uno y conforme se fue acercando el tiempo, conforme se va acercando esa fecha clave, te des cuenta que están totalmente desarmados. Si tú buscas en el lado del PRI, Enrique de la Madrid, caray, hasta uno se pregunta, ¿cómo es posible que Enrique de la Madrid tenga el cinismo de salir y decirnos que va por la grande cuando su padre es quien es o quien era y las consecuencias que seguimos pagando de la política financiera que inició precisamente con él y que además lanzó una propuesta que yo no sé si sus asesores, digo, entre sus asesores está el ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez, para irle midiendo, y me impresionó esa propuesta que lanza, sobre todo porque no la entendió cuando se refiere a adoptar un pobre. Te das cuenta desde ahí el clasismo que existe en este personaje. Pero insisto, revisas la lista de los candidatos de la oposición, hombres o mujeres, o como diría el maestro Cosío Villegas, los suspirantes, y te topas con una verdadera orfandad que, insisto, es triste para una democracia, porque yo siempre he pensado que a Batman le inventaste el guasón, y a Dios incluso le tuviste que inventar el diablo. Entonces sí me parece que estamos, en el caso concreto de la oposición, en un total, pero total vacío. ¿A qué crees que se deba esta ausencia de una figura, ya no digamos representativa, una figura competitiva dentro del gran conglomerado opositor? ¿A qué crees que se deba que después de prácticamente 5 años de gobierno de López Obrador en la oposición no haya podido surgir una sola figura que concite, ya no digamos el apoyo, por lo menos la confianza de esta gran masa opositora, Jesús? Yo creo que de entrada, porque son los mismos de siempre. Es decir, nos topamos con los personajes que durante años han definido la política económica, la política en materia de seguridad, la política social en este país, y que les costó mucho, pero mucho, mi querido Luis, levantarse de la sacudida que fue el 2018, porque ahora ya pasó un tiempo, pero tú recuerdas perfectamente que fue un verdadero avasallaje por parte de Morena. Morena avasalló completamente esa elección. Ese día me acuerdo que yo estaba en Grupo Radio Centro y estábamos cubriendo las elecciones y era increíble ver el porcentaje que iba teniendo Morena, ya no solamente para la presidencia de la República, sino precisamente para el Poder Legislativo, para gubernaturas, para congresos locales. Es decir, la oposición realmente fue derrotada y fue derrotada con letras mayúsculas. Y eso les costó mucho trabajo entender primero por qué fue esa derrota de ese tamaño. Ellos justificaban mucho, y te digo porque yo después de ese día platiqué precisamente con personajes como José Antonio Meade Curibreña, y ellos decían que era porque había existido traición, porque había gente del PRI, del PAN, que finalmente se habían pasado hacia Morena, que habían brincado, sobre todo en el terreno municipal, en el terreno de las alcaldías. Pero yo me acuerdo bien que le preguntaba que cuándo iban a asumir una autocrítica, cuándo ellos iban a reconocer que no habían logrado entender que el país que ellos crearon se había acabado en ese momento, que se había venido completamente para abajo. Y jamás José Antonio Meade pudo dar esa respuesta, jamás pudo decir por qué. Siempre era un discurso muy ambiguo. Entonces yo creo que por ahí comenzaría.
no entendieron qué pasó en ese 2018, les costó mucho trabajo tratar de comprenderlo, me parece que todavía no lo logran porque sus métodos, sus fórmulas para tratar de posicionarse son las que hoy por hoy están rebasadas, y están rebasadas por plataformas, están rebasadas por canales como el de ustedes, están por cuentas de Twitter. Es decir, anteriormente la televisión, Televisa, Televisión Azteca, te dictaba una narrativa, te dictaba un discurso, te dictaba un personaje, y la mayoría de la gente así lo entendía. El caudal de información llegaba precisamente por esos medios. Entonces, ellos se quedaron en ese concepto de manejar la información, la narrativa, como se hacía antes, y no han entendido que hay otros canales, que hay otras vías, que hay otras formas con los que la gente ya se informa, que tienen mayor credibilidad, y entonces lo que ellos ofrecen, pues es simplemente algo que ya está rebasado. Mencionábamos hace un momento a Enrique Lamadrid, pero si tú revisas el discurso de todos ellos, te topas con que te están dando las mismas fórmulas que, voy a parafrasear a un expresidente de la República, pues jodieron a este país, ¿no? Entonces, me parece que ese es el gran punto. No entendieron por qué perdieron, no entendieron por qué los arrasaron, y no han entendido que la victoria de Andrés Manuel López Obrador no fue fortuita, no fue porque la gente estuviera cansada solamente de ellos. Fue una victoria de Andrés Manuel López Obrador porque le habló a la gente como tenía que hablarle a la gente. Yo cerraría este comentario nada más con un detalle. Cuando fue la elección, recuerdo mucho a dos hermanos de Oaxaca que recorrieron municipios para llevarle a Andrés Manuel López Obrador un retrato hecho a mano por ellos. En ese momento recuerdo que le dijo un compañero, va a ganar y va a arrasarla, porque es el único candidato que ha logrado eso. La oposición no lo entiende. Ahora sí que no entienden que no entienden, dirían por ahí, ¿no? Hubo muchos intentos a lo largo del sexenio por parte de la oposición de conectar, de integrarse, de construir un proyecto común que pudiera hacerle frente a la pues avasalladora popularidad de López Obrador. Y ahí ha surgido pues un conjunto muy importante de figuras, Claudio X González como el principal opositor, digamos, de todo este grupo, pero también otras figuras. Tú mencionabas a Lili Telles, y me pregunto, ¿por qué, además de no haber podido construir una figura sólida, por qué la oposición no ha podido construir un proyecto alternativo? ¿Qué crees desde tu perspectiva? ¿Qué es lo que está pasando en esa oposición que no solo no entendió el 2018, sino que parece que no está entendiendo el 2024? Yo creo que nos topamos con una realidad. A ver, si el PAN te ofrece un proyecto en materia de seguridad, García Luna, de inmediato. ¿Qué autoridad moral tiene el PAN para hablar de seguridad? Y más cuando los que están en el PAN no logran ni siquiera estructurar una narrativa, un discurso que pueda desligarse o deslindarse de cierta manera de las formas. Cuando tienen al presidente de ese sexenio y al anterior presidente, que eran los dos jefes de García Luna, argumentando y respondiendo y diciendo cosas totalmente incoherentes. No tiene el PAN ninguna autoridad en materia de seguridad. Si hablamos de corrupción, pues el PRI no puede salir a hablar de corrupción, teniendo un Alejandro Moreno. Si hablamos de política económica, de desarrollo, un personaje como Claudio X González, que es un junior completamente, que representa a ese poder económico, a ese gran capital que son el de los patrones, que tiene que convirtió a los partidos políticos en meros gerentes, esa es la realidad. Pues te topas con que lo que ellos pueden estructurar es lo que a ellos les importa, lo que ellos van a defender conforme a sus privilegios. Entonces no tienen credibilidad, no tienen un proyecto de nación porque no tienen dónde sustentarlo como tal. Su proyecto de nación es que le vaya mal a Andrés Manuel López Obrador, que lo han tratado de hacer durante todos estos años, que se caiga la popularidad de Andrés Manuel López Obrador para justificar que entonces lo que yo te estoy vendiendo es lo correcto, es lo adecuado en un momento dado. Cuando, volvemos a lo mismo, la gente sabe muy bien que las consecuencias que estamos padeciendo es por lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. El hecho de violencia que vemos en México es algo que se viene arrastrando desde el 94, cuando viene este rompimiento de la élite criminal entre el grupo de Carlos Salinas, el grupo de José Córdoba Montoya y, para acabarla, el grupo de Carlos Hank, lo cual derivó en el asesinato del candidato a la presidencia por parte de Salinas. Yo siempre he creído que no es que mataran, no es que
quisieran evitar el neoliberalismo en el PRI, porque el neoliberalismo siguió con Zedillo, Córdoba, ellos querían evitar el salinismo en el PRI. Entonces me parece que desde esa época estamos viviendo una fragmentación constante de ese poder político, económico, siniestro en toda la extensión de la palabra, que trae las consecuencias al día de hoy. Y la gente lo entiende, mucha gente lo entiende. Entonces, ¿con qué cara pueden ellos estructurar algo creíble, algo que realmente aporte para las soluciones del país, si cuando tuvieron la oportunidad, cuando tuvieron las fórmulas, no lo pudieron conseguir? Entonces, yo sí veo en ellos una carencia total de ideas, como bien lo señalabas, una carencia de líderes. Sus líderes son gente con pues muy poca credibilidad, con muy poca sazón, con muy poca inteligencia, con muy poco contacto con el México real. Son políticos turistas, Luis. Tú lo ves en un personaje como Ricardo Anaya. En cualquier otro país del mundo, bueno, con excepción de Estados Unidos, que también se las gasta, pero un personaje como Ricardo Anaya no tendría posibilidad alguna ni siquiera de hablar si tuviera tantita vergüenza. Y sin embargo, el hombre aparece todos los lunes divirtiéndonos con su humor involuntario, dándonos consejos de cómo hacer las cosas, ¿no? La campaña que hizo me parece que lo pinta de cuerpo entero a él y a esa oposición. Un hombre que de repente habla y te dice, siento pena o coraje de ver tanta pobreza. Compadre, pues fueron las políticas económicas que tus dos gobiernos emanados del PAN profundizaron, aprobaron, apoyaron, las que nos tienen como estamos. Entonces, ahí está para mí el meollo de todo este asunto. Esa poca capacidad que pueden tener para ofrecer algo novedoso, nuevo, porque lo único que quieren es regresar a lo que tenían para para mantener sus privilegios, recuperarlos, por supuesto, a costa de lo que ellos consideran que es desechable, que son millones y millones de mexicanas y mexicanos de a pie, ¿no? Tomando en cuenta esta visión de una oposición prácticamente pues desesperada, porque ya estamos a meses, Sí. en noviembre ya tendría que haber candidatos presidenciales prácticamente. Sí, sí. ¿Tú crees que la oposición logre concretar una candidatura unitaria o crees que va a atomizarse la oposición en diferentes candidaturas? Pues mira, si nos basamos en el acuerdo que tienen, se supone que van a ir juntos, pero yo no sé por qué no le creo a Alejandro Moreno. No sé por qué, te lo juro. Yo creo que Alejandro Moreno se las va a aplicar. No sé por qué creo que el PAN no va a ser el que va a definir el candidato a la presidencia de la República. Yo no confiaría en Alejandro Moreno, pero supongamos, vamos a ser confiados y efectivamente cumplan con lo que han prometido. Sí creo que van a tener que ir juntos porque no tienen de otra. De verdad, el PAN no va a ningún lado sin el PRI y el PRI no va a ningún lado sin el PAN. Esa es la realidad. Aunque eso signifique pues también una disminución, una fragmentación de su presencia en el próximo Congreso. Yo creo que ellos tienen una estrategia, fíjate qué interesante ese punto que tocas. Ellos tienen una estrategia para fortalecer su presencia en el Congreso, de una u otra manera. Dentro de todo este análisis, yo no puedo creer, sinceramente, más allá de los discursos que tú y yo sabemos que muchas veces aparecen en los medios diciendo una cosa y haciendo otra, yo no creo que ellos sigan creyendo que pueden ganar la presidencia de la República, ojo, con un candidato emanado de esos grupos. No lo creo, la verdad. No creo que sean tan inocentes en ese sentido. Yo creo que ellos saben que van a perder la presidencia de la República. Por lo tanto, comienzan a operar de cierta manera para poder consolidarse en el poder legislativo y desde ahí convertirse en una oposición, digámoslo así, más fuerte hacia el próximo presidente o presidenta de este país. Me parece que esa es la estrategia que está siguiendo la oposición en algún sentido. Y por eso el trabajo que están llevando a cabo con personajes muy poco presentables, pero que tienen un colmillo político, como es el Grupo Atlacomulco en el Estado de México, como es el caso de Maru Campos en Chihuahua, como es el caso de Mauricio Vila, como es el caso de varios gobernadores todavía de extracción opositora, de líderes locales, quienes están trabajando en ese sentido, y es ahí donde Morena no se puede dormir. Ese trabajo de pie a pie, que el propio presidente se los ha dicho, que no se olviden de que la gente es la que vota, que toquen puertas, que hagan trabajo hormiga, porque esa es una estrategia muy clara de personajes como Manlio Fabio Beltrones, que sigue metido, aunque nos digan que no, de personajes como el propio, en este momento se me escapa su nombre. Bueno, Manlio Fabio está metidísimo en el Estado de México ahorita, ¿no? Totalmente. El caso, por ejemplo, del esposo de Alejandra del Moral, del suegro que era de Tlaxcala, también Mariano González Arur, sí, Mariano.
González Arur, que es un mapache electoral en toda la extensión de la palabra. Y si te vas a varios, César Duarte, aunque esté preso a través de Maru Campos, y empiezas a buscarle en los diferentes estados, en el propio estado de Guerrero, ahora precisamente con los grupos que tienen los diferentes personajes ligados al PRI, los caciques priistas en Guerrero, el asunto de Michoacán, que aún y cuando haya ganado Bedoya, la realidad es que, perdón, sí, Bedoya, sí. La realidad es que hay grupos dentro del PRI michoacano y del PAN michoacano que continúan operando, insisto, a ese nivel del tierra a tierra. Y teniendo un detalle muy importante, Luis, la participación de los grupos paramilitares, conocidos popularmente como cárteles, que claro que juegan un papel. El caso de Guanajuato es emblemático, claro, en donde hay un gobernador y un fiscal ligados a estos grupos y que vaya que imponen, por supuesto, sus condiciones. Y que lo vamos a ver en el Estado de México, porque la señora Alejandra del Moral tendría que explicarnos por qué, siendo alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, llegó a un acuerdo con grupos criminales y en ese municipio se incrementó precisamente la extorsión, se incrementó el secuestro. ¿Y cuál es la relación de Alejandra del Moral con esos grupos que operan por esa región, cuando no podemos dejar de lado que en esa misma zona, e incluso tirados más hacia Toluca, durante mucho tiempo la familia Enrique Peña Nieto era los que conservaban el poder con el crimen organizado e imponían candidatos? Entonces, ese tipo de juego lo va a tratar de aplicar la oposición a ese nivel. Yo creo que a nivel presidencia, insisto, si no se da un pleito al interior de Morena que genere un desprendimiento, yo no veo por dónde esta oposición tenga algún personaje que pueda tener narrativa y sobre todo ideológicamente la posibilidad de debatir. E incluso nos decía el buen Fernando Rivera Calderón en una entrevista que le hice que era de verdad de peligro pensar en un debate, pero un debate serio, porque si imagínate que te toca debatir con Lili Telles, imagínate que toque debatir con esta Kenia López Rabadán, ¿no? O sea, que de repente va a salir Mauricio Tabe, el papá de Tabe con el cuchillo, no sé, o sea, pero sí es un asunto que se vuelve hasta un poco de humor negro, pero yo insisto, ellos están esperando sinceramente un desprendimiento de Morena. ¿Tú crees que haya digamos, una baraja de candidaturas, pues básicamente testimoniales, y otra baraja de candidaturas que están ahí como cuidando? Por ejemplo, pienso en Gustavo de Hoyos, Walter, que ya alzó la mano y dijo, yo quiero ser candidato y esta es mi propuesta, este es mi plan. O pienso pues en quienes han señalado al exministro Cosío, al propio José Woldenberg, a quienes que han sido mencionados en esta carencia de figuras como posibles opciones opositoras. ¿Crees que esté por ahí alguna as bajo la manga opositora en la ciudadanía, en los grupos sociales o civiles, que pueda pronto levantar la mano, o ya es muy tarde? Yo sinceramente no lo veo. Por un lado, mira, de entrada, qué peligroso que un personaje como Gustavo Doyos apunte. Es un hombre que en materia de derechos humanos, él no tiene el mínimo conocimiento ni el mínimo respeto. Es un personaje como tal patronal, ¿no? Con todo lo que esto representa, las características del poder empresarial en México, desde el caciquismo, desde la falta completamente de soluciones prácticas claras hacia la mayoría de la población, gente que está viviendo en el México de sus sueños. Para mí son personajes en donde la ventana es el espejo y el espejo es la ventana. Entonces Gustavo Doyos me recuerda mucho incluso al propio David Bukele, o sea, una política completamente extremista en muchos aspectos, y en donde es de esos outsiders, ¿no? Y lo tacho así, porque en realidad es parte de un mismo sistema que lo creó, pero es el lado oscuro de ese sistema, es el lado radical de ese sistema, es un personaje tipo Trump, pero a la mexicana. Entonces, yo sí creo que es peligroso que de repente aparezcan esos personajes que puedan nutrirse del radicalismo, que hoy por hoy hay varios intelectuales que lo están fomentando. Claro. El caso de Denise Dressel, el caso de Enrique Krause, por ejemplo, en los últimos días, pero que intentan generar y que lo han logrado. Fíjate que ese punto es algo que no podemos dejar de lado y que la izquierda no debería dejar de lado, que es la discusión ideológica de las banderas ideológicas y sociales, porque la derecha se trata de apropiar de ellas como lo ha hecho en otras partes del mundo. Y esta manifestación, por ejemplo, a favor del INE, el famoso INE no se toca, eran manifestaciones en contra de López Obrador. Y tú veías mucho odio en contra del presidente de la República. Ese odio de muchas personas, de muchos ciudadanos,
puede ser aprovechado por sectores como el de Gustavo de Hoyos, si no para ganar, sí para generar inestabilidad. Y eso es algo porque no podemos dejar de lado, mi querido Luis. Los 30 millones de votos no alcanzaron para romper completamente las amarras. No alcanzaron para debilitar a un poder que ahí sigue, que tiene minas, que tiene medios, que tiene mucha influencia y que no está cómodo y nunca va a estar cómodo con Andrés Manuel. Si no lo ha logrado quitar, yo te soy honesto, es porque realmente el presidente de la República, y lo digo con todo respeto, es un animal político. Es un hombre que sabe jugar sus cartas, es un hombre muy cercano a personajes también del poder económico que entienden lo que se tiene que hacer de una u otra manera, como el caso del ingeniero Carlos Slim o el propio Ricardo Salinas Pliego, incluso el propio Germán Larrea, que es un tipo sumamente pragmático, los tres muy cuestionables, pero que a final de cuentas Andrés Manuel ha sabido jugar muy bien sus cartas. Y ojo, un tema que es clave, la mañanera. La mañanera ha sido un contrapeso para esa agenda y eso es lo que ha impedido que este tipo de discursos tan radicales pueda afectar a Andrés Manuel. Entonces, para mí, ese tipo de personajes es peligroso que aparezcan, es peligroso, sinceramente, que puedan aprovechar ese caudal de polarización o ese caudal de radicalismo, pero también creo que del lado de la misma oposición, hoy, por ejemplo, ellos saben muy bien, pero muy bien, que no tienen más opción que esperar. No tienen más opción que esperar qué va a pasar al interior de Morena, en torno particularmente a la figura del canciller, de Marcelo Ebrard Casaubon, porque Ricardo Monreal, aun cuando se pasara a la oposición, no tiene la fuerza para derrotar ni a Marcelo, ni a Claudia, ni a Dan. Pero Marcelo sí puede convertirse en una piedra en el zapato de Morena. Entonces, mucho va a depender de cómo se maneja ello para que la oposición a nivel presidente tenga algún tipo de opción, ¿no? Tocaste uno de los puntos más importantes de este análisis del contexto, lo que va a pasar en Morena, y quiero preguntarte sobre eso, pero vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para la segunda parte de esta conversación. No se vaya. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Agenda Sin Censura Televisión, que por cierto, déjeme comentarle, ya está en nuestro canal, nuestra plataforma digital, sincensuratv.com, búsquela en su buscador de internet, sincensuratv.com, ahí va a encontrar la parrilla de programas de la nueva barra de televisión que tenemos para usted, los horarios de los diferentes programas y también pronto va a encontrar ahí pues las ligas a sus programas favoritos, una plataforma que fue construida precisamente para que usted la utilice y para que usted le sea mucho más fácil navegar en este pues mar que le estamos abriendo en Sin Censura Televisión. Sincensuratv.com, anótelo, póngalo en agenda y revíselo. Y por supuesto, siempre, sabe usted, estamos a la espera de sus comentarios para saber si le gusta o no le gusta lo que hacemos en este espacio. Y estamos platicando con Jesús Escobar sobre lo que viene en 2024. Y antes del corte hablábamos pues ya de la visión sobre lo que va a pasar en unos cuantos meses ya en el país. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar en Morena, Jesús? ¿Qué crees que ocurra en este partido? Prácticamente todas las encuestas hablan de una ratificación del gobierno morenista en 2024, pero no todas las encuestas se ponen de acuerdo en quién es la figura. ¿Tú qué ves hacia este próximo 2024 en Morena? Mira, yo de entrada, mi querido Luis, lo que veo en este momento, en este instante, sí es una disputa ya que sube de tono entre los grupos de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, del propio Adán Augusto, en una menor medida el propio Ricardo Monreal. Y es una disputa que van a tener que mediarla, van a tener que
irla disminuyendo conforme se vaya acercando el día clave, la fecha clave. Evitar al máximo algún tipo de rompimiento, algún tipo de fractura que, como lo mencionábamos antes del corte, pudiera generar que alguno de los que pierda decidiera brincarse del otro lado. Que yo insisto en ese punto, yo creo que el único que tendría ese perfil por su misma carrera política, por sus antecedentes políticos, por sus relaciones políticas, es el propio Marcelo Ebrard Casaubon. Entonces me parece que en este momento esa disputa que están llevando a cabo tiene que ser manejada con mucho cuidado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay gente que se espanta un poco y dice, no, es que el presidente no debe meterse. No, claro que tiene que meterse el presidente. ¿Por qué lo veo así? En cualquier país, el presidente se mete en la elección de su partido político. Claro que juega un papel, es el líder del mismo. Y aparte, siendo Andrés Manuel López Obrador quien es, porque yo estoy convencido, hoy por hoy, que otro como él no va a haber en mucho tiempo. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero otro personaje que llega a 30 millones de votos, que genere lo que Andrés Manuel López Obrador genera en materia tanto de popularidad como de animaversión, que marque la agenda como él lo marca, que tiene un punto de vista tan particular y una personalidad, y ojo, un manejo mediático del nivel como él lo hace, no vamos a tener mucho tiempo. Entonces me parece que claro que Andrés Manuel tiene que influir y tiene en un momento dado que tomar una determinación respetando, claro, a los militantes de Morena, dándose cuenta con esa experiencia que él tiene, él sabe muy bien, pero muy bien Andrés Manuel, quién tiene que ser y cómo tiene que ser y para qué tiene que ser. Por eso es muy importante que al interior de Morena no se caiga en ese tipo de radicalismos o de relaciones que puedan llevar a fracturas, fracturas profundas, fracturas irreconciliables, porque aun y cuando estamos en la política y en la política pues todo tendría que ser pragmático, como dirían en El Padrino, a final de cuentas son negocios, la realidad es que hay ocasiones en que los dimes, los diretes, los señalamientos, las acusaciones cruzan una línea y eso provoca que las fuerzas comiencen a dirimirse de manera poco correcta. Me parece que una muestra de cómo se debe de operar la elección al interior de Morena se acaba de ver en el Estado de México. Para nadie es un secreto que Higinio Martínez tiene un peso específico en el Estado de México y tiene años buscando la candidatura al Estado de México y la gubernatura para el Estado de México. A final de cuentas, la balanza se inclinó hacia Delfina Gómez y supieron mediar con Higinio Martínez, supieron acercar a Higinio Martínez y supieron integrarlo. Entonces, la oposición que estaba esperando ese rompimiento con Higinio Martínez se quedó con un palmo de narices. Entonces, Higinio Martínez ahora, y lo hemos visto en entrevistas, se vuelve un respaldo de Delfina Gómez. Eso es lo que tienen que buscar en la elección presidencial. ¿Es más complicado? Sí. Prácticamente la fórmula de la coalición, pero interna. Interna, exactamente. Que los grupos que dentro de Morena coexisten lleguen a un acuerdo de cogobierno, que lleguen a un acuerdo de coalición para ir juntos en 2024. Sí, y de que definan perfectamente quién puede ser la mejor opción. Porque efectivo, tú hablas hoy por hoy con gente que sigue a Claudia Sheinbaum, te van diciendo, no, la jefa de gobierno, hay que darle para adelante, pero la gente del canciller dice, no, Marcelo tiene más experiencia, se la deben, y de repente irrumpió, en todo este proceso Adán Augusto, un hombre que desde lo personal sigo creyendo que es el árbitro que metió a Andrés Manuel en esa contienda, el hombre que metió para decirles a todos, a ver, no solamente son ustedes dos. Y el caso concreto de Ricardo Monreal para mí está fuera de Morena desde hace mucho. Ricardo Monreal es un personaje que se ha convertido en un obstáculo. Si tú revisas muchas de las iniciativas del presidente de la República en el Senado, Monreal se ha convertido en el personaje que no las deja avanzar de una u otra manera, aunque él hable de democracia, él hable de respeto a la separación de poderes, que él hable de su amistad con Andrés Manuel, la realidad es que no es así. Y Ricardo Monreal está fuera de Morena, pero sabe jugar muy bien sus cartas. Lo sabe jugar también, que sabe que ese 5%, 6% se puede convertir en un buen caudal si se acerca a la persona adecuada. Por eso le ha estado, él y su grupo, hablando al oído al propio Marcelo Ebrard. Le ha estado hablando, le ha estado acercando de cierta manera de ir juntos en ciertas formas. Entonces, me parece que tiene que ser muy inteligente Morena, como bien lo señalas, para lograr, si no una coalición como tal, sí entender quién va a ser el elegido, quién va a ser la elegida y por qué va a ser. Que haya transparencia en todos los sentidos, que haya una explicación clara, concreta y sobre todo que ayuden a continuar una transformación.
porque ese es otro factor clave, ¿eh? ¿Quién realmente será de ellos el que sea capaz, la que sea capaz de profundizar lo que se está haciendo en la actualidad? Que no va a ser nada fácil. El otro día me preguntaba el buen Manuel Pedrero, en una charla en su programa, si yo creía que alguno de los que podrían llegar iba a manejar una mañanera. Yo le decía que no, que sinceramente yo no veo a ninguno con la posibilidad de hacer lo que hace Andrés Manuel mediáticamente. Y eso va a ser un factor también. Por eso es muy importante que Morena llegue unido. ¿Por qué? Porque Claudia puede ser muy buena para algunas cosas, Marcelo para otras, el propio Adán para otras, y lo más sano para Morena es que cada uno aportara lo que tiene que aportar con miras a continuar una transformación más allá de quién sea el nombre que está en la silla del águila, ¿no? Poniéndonos en este escenario que planteas de la posibilidad de que alguno de los candidatos escuche el canto de las sirenas opositoras y pensando que ese puede ser uno de los escenarios en este 2024, ¿tú crees que haya algún candidato, alguna candidata que pueda alcanzar la presidencia de la República en 2024 sin el apoyo de López Obrador? Yo lo veo muy difícil, muy, muy difícil. Sí creo que puede haber una competencia más fuerte. Sí creo que, vamos a poner un escenario hipotético. Se nombra a Claudia Sheinbaum candidata. Marcelo Ebrard no quede de acuerdo. Marcelo se brinque para el otro lado. Sí creo que puede haber una competencia mucho más cerrada, pero sí creo que a final de cuentas la figura de Andrés Manuel López Obrador puede influir de tal forma que pueda terminar siendo determinante en el conteo de votos. Claro. Eso me parece que es un plus el presidente de la República. Claro. Y tanto que lo van a seguir golpeando de aquí hasta que acabe su sexenio, lo van a golpear durante las elecciones, pero es un personaje que aporta demasiado. ¿En qué sentido, mi querido Luis? En algo que le falta a muchos políticos, credibilidad. El hecho de que Andrés Manuel aparezca al lado del candidato o la candidata, en ese momento el respaldo de los López Obradoristas, porque ese es otro factor. Una cosa son los morenistas y otra son los López Obradoristas que están dentro de Morena, que son los seguidores del presidente de la República y que están incluso algunos fuera de Morena. Así es. Entonces, en ese momento, quien López Obrador diga, vámonos por aquí, lo van a respaldar porque es su líder. Y por lo tanto, a lo mejor alguno y otro u otro dicen, no, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, prefiero pintar mi raya, pero la mayoría, estoy completamente seguro que se va a inclinar hacia donde el presidente de la República lo diga. Y eso es una clave y una carta que tendrá que jugar en un momento dado Morena, sobre todo pensando en cómo van a ser esas elecciones, ¿eh? Porque, ojo, hoy por hoy vivimos una época, sí, convulsa, pero donde los medios de comunicación comienzan también ya a marcar una línea editorial, a marcar un derrotero, a tomar posturas, a tomar posturas, a tomar definiciones. Y hay tiempos de entrevistas y de repente no te cubro. Lo estamos viendo en el Estado, ¿eh? De repente ves medios en donde parece que Alejandra del Moral es la única candidata y Delfina ya desapareció o Delfina no está aquí o por acá y se hacen como que la Virgen les habla en las coberturas y lo ves en Coahuila. O sea, Armando Guadiana no es santo de mi devoción, pero sinceramente de repente ves como a Manolo Rodríguez lo cubren de cierta manera los medios locales y a Guadiana ya no lo están cubriendo y eso tiene que ver los gobernadores. Entonces, a mí sí me parece que en ese sentido van a tener que ser muy, pero muy inteligentes porque no va a ser fácil. O sea, no va a ser un día de campo, no se van a tomar un chocolate, aun y cuando Andrés Manuel va a tener un peso específico, aun y cuando me parece que sí hay una encuesta, como bien lo dices, y coincido contigo, de que Morena va a repetir. Yo creo que el único enemigo de Morena es Morena. El único que puede provocar que Morena pierda la calma en esa elección es el propio Morena. Nada más. Hablemos de los candidatos, hablemos de las corcholatas, Jesús. ¿Cuáles crees que sean los principales activos de Claudia Sheinbaum y cuáles crees que sean los principales negativos de la jefa de gobierno? Pues mira, yo de entrada creo que de Claudia Sheinbaum, en lo personal considero que está haciendo un buen papel en la Ciudad de México. Me parece que ha trabajado bien algunos puntos que no eran nada fáciles, sobre todo porque no olvidemos quién fue el antecesor de Claudia Sheinbaum, ¿no? Un personaje que no dejó nada bien la Ciudad de México, por ejemplo, en el tema de la seguridad, ¿no? Hizo un trabajo bastante, pero bastante cuestionable. No olvidemos también, por supuesto, el tema
que no es nada fácil, mi querido Luis, de relacionarte con alcaldes de oposición, y me parece que dentro de todo ello Sheinbaum lo está manejando bien. Ha estado manejando muy bien el tema de la política social, que creo que es algo que no podemos dejar de lado muchas veces, saberlo trabajar cerca. ¿Cuáles serían en un momento dado sus negativos de Claudia Sheinbaum? Me parece que uno de ellos tiene que ver directamente, claro, con experiencias que ha vivido y que van a salir tarde o temprano, como es el tema de la línea 12, por supuesto que sí, el tema del metro. También se le va a cuestionar mucho, y estoy seguro, porque ya lo estamos viendo por parte de la oposición, lo que tiene que ver directamente con su dependencia o no del presidencia de la República, del presidente, qué tanto ella es una candidata independiente, qué tanto es solo una persona que va a continuar lo que Andrés Manuel le dicte. Me parece que esos son factores que ella va a tener que manejar de manera diferente. Eh, Creo que es una mujer inteligente, o sea, creo que es una mujer inteligente, Claudia Sheinbaum, creo que ha ido construyendo bien su candidatura. Sí creo que va a tener en contra ser mujer, ¿en qué sentido? Con poderes fácticos, poderes que están ahí y que definitivamente son misóginos y que por lo mismo van a jugar un papel determinante. Y lo vemos de repente en ciertas coberturas también, en donde el trato es distinto, y es distinto cuando tú hablas con los jefes de información por el hecho de que es mujer. Entonces, sí juega un papel definitivamente, pero no puede ser tampoco un pretexto para ella. Ella tiene que entender que son los obstáculos a los que se está topando y que los va a tener que superar. Y los va a tener que superar primero con mucha inteligencia política, con mucha inteligencia emocional, con mucha inteligencia mediática, y un factor clave para que no se repita lo que ya se vio en la Ciudad de México, cuando Monreal metió la cola y quitó varias alcaldías. Trabajo hormiga para que pueda cerrar bien la Ciudad de México, bien sus alrededores, y poder a partir de ahí empezar a construir más allá y quitarse tarde o temprano la sombra de ser pues la heredera, le dicen algunos, otros le dicen la favorita, otros más le dicen la entenada, ¿no? De López Obrador. Ella va a tener que tener su propia personalidad y de demostrar que puede con esa responsabilidad, ¿no? En el caso de Marcelo Ebrard, ¿cuáles son, desde tu perspectiva, estos positivos y estos negativos del canciller? Mira, de lo positivo, creo que Ebrard es un hombre con mucha experiencia. Es un tipo que se ha forjado en la política mexicana, sabe perfectamente bien cómo se juega, sabe los tableros, tiene mucha cercanía con empresarios, eso es un factor muy importante. Es cierto, tiene a los banqueros y particularmente a los estadounidenses en contra por esta denuncia que hizo por las armas. La industria armamentística de Estados Unidos, tú sabes que es muy poderosa y sus empresarios influyen en muchos países en materia electoral. Eso es un tema que Marcelo Ebrard sabe perfectamente bien que lo tiene en contra, pero tiene a su favor a medios de comunicación, ¿eh? A dueños de medios de comunicación. A él sí Entonces, lo quieren. a él sí lo quieren y se nota muchas veces. ¿Por qué? Porque es un hombre que se ha hecho en ese nicho, ¿no? Entonces, me parece que esos son de los puntos que Marcelo tiene a su favor. Esa enorme experiencia política que tiene, que sabe hacer política, porque es un tipo que con Manuel Camacho Solís hizo política social en ese sentido, y que ha dado buenos resultados como canciller. Es un hombre que de repente llegó a ser considerado por muchos como una especie de vicepresidente en el actual gobierno por las soluciones que él abonaba. Entonces, me parece que Marcelo tiene esa capacidad, ese talento político. ¿En contra qué le veo a Marcelo? Yo a Marcelo Ebrard le veo en contra en parte de quiénes se puede rodear, de quiénes pueden ser parte de su equipo de gobierno, quiénes pueden ser parte de su equipo de campaña, quiénes pueden ser parte del trabajo que lo pueda llevar precisamente a convencer a la ciudadanía. Tiene un factor clave, mi querido Luis. Ya se hizo el 1-2 y funcionó. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno y lo sucedió Marcelo Ebrard, funcionó. Fueron 12 años en la Ciudad de México en donde los números fueron bastante positivos. Claro. Entonces, eso también juega a su favor. Pero sí me parece que tiene en contra el hecho de quiénes lo están rodeando y sobre todo qué tipo de amarres puede hacer Marcelo Ebrard Casaubon fuera de Morena para garantizar un apoyo y una estabilidad, entre comillas, estabilidad, a favor de ciertas causas, ¿no? Creo que ese es el gran tema con Marcelo Ebrard Casaubon. Y si aceptará o no aceptará en el momento dado el resultado. Hay algunos que dicen Andrés Manuel se la debe después de ese día que Marcelo se hizo a un lado, pero no olvidemos que Marcelo también fue rescatado políticamente por Andrés Manuel. Cuando Mancera estaba sobre de él y lo iba a meter a la cárcel, sí o sí, quien lo rescate es el propio Andrés Manuel López Obrador, y no una,
también cuando fue secretario de Seguridad Pública y pasó lo del linchamiento de los agentes en Tláhuac, si no mal recuerdo, Andrés Manuel, a pesar de que Fox en uno de sus delirios lo quitó, la realidad es que Andrés Manuel lo rescata y lo pone como su secretario de Salud para que pudiera competir por la jefatura de gobierno. Y algo que tiene Ebrard, por lo menos lo que me han dicho gente cercana a él, es que es un tipo leal a Andrés Manuel. Entonces, que ese es un factor también de Claudia. Son dos personajes leales. Y es ahí donde me parece que se puede dar un movimiento, perdón, que evite una fractura. Esa lealtad de ambos, porque la hay, hacia Andrés Manuel López Obrador. O sea, ambos saben perfectamente bien que su carrera política, su trayectoria política fue respaldada por este personaje y por lo tanto le están agradecidos. Entonces me parece que si ese principio de lealtad se mantiene en cualquiera de los dos casos, se puede evitar una fractura, ¿no? Y en el caso de Adán Augusto, en el caso del secretario de Gobernación, ¿cuáles crees que sean sus activos y cuáles crees que sean sus pasivos en esta lucha por el 2024? Yo a Adán Augusto le apostaría también. Uno, es un tipo que, contrario a lo que mucha gente cree, sabe hacer política. Es un tipo que sabe manejarse tanto de este lado del lodo como de aquel lado. Sabe acercarse a los diferentes frentes, sabe negociar en ese sentido. Es un tipo, me parece que puede representar una tercera opción en un momento dado, ¿no? Y que es un tipo que no está quemado públicamente. A pesar de que por ahí hubo señalamientos fuertes relacionados con el cártel de Jalisco, algunos funcionarios, la realidad es que no es un tipo que esté quemado como tal. Entonces, eso le puede ayudar a este Adán Augusto. Cuando fue gobernador de Tabasco, me parece que duró muy poco en ese sentido para poderlo evaluar como tal. Y es ahí por lo que yo lo pondré un escalón abajo, tanto de Marcelo como de Sheinbaum, que sí han ejercido el poder durante más tiempo. Y en el caso de Adán Augusto, me parece que ese sería su positivo. Él es un tipo que sabe hacer política, me queda claro. ¿Cuál es su lado negativo? No comunica mediáticamente. Adán Augusto no es un personaje como el propio Ebrard que te aparece en una entrevista y Ebrard te llena en la entrevista, o la propia Claudia que te está hablando en una conferencia. Adán no. Adán es un personaje más tranquilo, más sereno, más alejado. Hay algunos que lo comparan con Andrés Manuel. Yo sinceramente no. Yo sí creo que Andrés Manuel tiene un carisma muy distinto. Entonces, me parece que Adán Augusto, ese es uno de sus puntos en contra. No es un personaje mediático como tal. Y seamos pragmáticos, para ganar elecciones también juega, por supuesto, lo que tú le dices y cómo lo dices a la ciudadanía. Y ahí es donde me parece que sí está un escalón abajo el secretario de Gobernación. Hay un par de figuras más, ya mencionamos alguna hace unos momentos, hace un rato, que están pues ahí también levantando la mano en la izquierda para la candidatura presidencial. Uno es Ricardo Monreal y el otro es Gerardo Fernández Noroña. ¿Tú crees que realmente tengan alguna oportunidad estas dos figuras, Jesús? Fíjate que por diferentes causas no lo creo. Es decir, Gerardo Fernández Noroña tiene un buen caudal de seguidores, ¿eh? Me queda claro que hay gente que de verdad está con él, gente que se dice de izquierda o que es practicante de izquierda y que más allá del PT están con Gerardo Fernández Noroña y consideran que puede ser el personaje más honesto, como ellos dicen, para representar los intereses de la izquierda mexicana. Me parece que es un político, Gerardo Fernández, que tiene también ya su experiencia, que tiene su manera de decir las cosas, que tiene sus proyectos, sus ideas, que ha sido muy inteligente, no se ha confrontado con el presidente de la República en ningún sentido y ha cuestionado muchas veces las cosas, pero no cae en una confrontación directa, que sí es su estilo en otras ocasiones, pero pasa lo mismo que con Monreal en ese sentido. No van a contar con ese respaldo de Andrés Manuel López Obrador. Y ellos me parece que lo saben, me parece que dentro de todo lo saben perfectamente. Noroña puede dar una sorpresa en el sentido de poder generar un caudal de votos, de simpatizantes, un porcentaje importante que obligue precisamente al candidato o candidata de Morena a acercarse con Noroña y a jalarlo completamente para evitar que Fernando Noroña pudiera ser una tercera vía en una elección que sí podría atomizar el voto de Morena en un momento dado, a diferencia del de Monreal. Fernando Noroña me parece que fuera del compendio de que es PT Morena, sí puede generar pues sí podemos llamarlo así, una decisión de votos, ¿no? Que pudiera en un momento dado afectar el porcentaje del candidato o candidata de Morena.
Pero el caso de Monreal, me parece que sinceramente yo no le veo ninguna opción de ser candidato presidencial de Morena. Puede ser que lo sea de los partidos que se inventa, ¿no? Y de repente aparecen por ahí la chiquillada y lo lanzan, ¿no? Ya es que estaba, pues realmente estaba ya negociado que iba por Movimiento Ciudadano con Dante. Lo que pasa es que se los comió López Obrador, pero ya lo tenían hecho, medido y todo, y se les adelantó el presidente de la República. Entonces, por ahí puede ser que Monreal de repente diga, ¿saben qué? Ahí voy, pero yo no creo que Monreal sinceramente pudiera ser candidato a Morena, no lo veo de ninguna forma. ¿Puede ser un obstáculo? Lo puede ser. ¿Por qué? Porque es un hombre que sabe operar y ese tipo de personajes, juntando un Manlio Fabio, juntando un Monreal, juntando a un Vila, son personajes de verdad muy complicados. Son personajes que pueden hacer daño, sobre todo quitar porcentajes de votación localmente. Y eso te puede afectar tarde o temprano, insisto, en la conformación de un Congreso con el cual vas a tener que lidiar por lo menos la mitad de tu sexenio. Claro. Este panorama que nos dibujas, estimado Jesús, me permite también, ya para cerrar esta conversación con la audiencia de Sin Censura, me permite también plantear que otra de las posiciones que estará en juego será el Congreso y la posibilidad de que la próxima presidenta, el próximo presidente pueda tener por lo menos la primera mitad del sexenio con un Congreso a modo, con un Congreso que le permita introducir cambios constitucionales y que le permita hacer el trabajo que pudo hacer López Obrador en la primera parte de su gobierno. ¿Crees que en este 2024 el candidato o la candidata de Morena pueda concitar los suficientes apoyos para tener un Congreso de mayoría? Es un trabajo fuerte el que tienen que hacer. Es un trabajo muy, muy fuerte. Ese va a ser un reto. Sobre todo porque tú estás planteando en la primera parte de la entrevista, pues que la oposición va sobre el Congreso. Sí. Y ya empezó, o sea, la oposición ya empezó a trabajar de ese lado. Y me parece que es ahí donde van a tener que contrarrestarlo. Me parece que es ahí donde los equipos ya de campaña deben de empezar a idear la forma, la manera de poder llegar a ese mexicano, a esa mexicana, que ojo, que hay un sector que sí está molesto con Andrés Manuel. Claro. Entonces, con razón o sin razón, pero que tampoco está del otro lado. Claro. Que tampoco es que vaya a votar por el PAN o con el PRI. Así es. ¿No? Entonces, a ese sector tienes que empezar a acercarte. Tienes que empezar a acercarte en los estados todavía gobernados por la oposición, en los municipios gobernados por la oposición. Tienes que ir a dar la batalla para arrancarles precisamente esos votos y poder conformar un Congreso que te permita operar. De otra manera, me parece que sí nos vamos a topar con un Congreso dividido en un momento dado. No dudo que Morena mantenga una mayoría, pero no creo que tenga la fuerza por sí sola de poder llevar a cabo una mayoría de cambios sin ningún tipo de negociación, debate o algo por el estilo. Y es ahí precisamente donde el próximo presidente o presidenta van a tener que mostrar esa capacidad política para negociar, para discutir, para conformar un gabinete acorde a esa realidad. Entonces, desde ahorita ya tendrían precisamente que empezar a profundizar en esas campañas, en esos mensajes, en esas luchas de poder que ya se están dando en un pueblo de Nuevo León, en una localidad de Zacatecas, con los Monreal, que cuidado con David Monreal, en fin, ahí ya tiene que llegar Morena y entender que de aquí al 2024 es el lugar en donde la oposición ahorita está tratando de arrebatar puntos, porque insisto, para mí me queda clarísimo, después de ver al niño Claudio X González hacer berrinches, me queda clarísimo que la presidencia de la República, por ellos, ya le están dando por perdida. Pues interesantísimo lo que nos planteas, Jesús, okay. Un panorama muy completo, lo tenía perfectamente, mire, aquí en la cabeza, que este hombre, este colega nos iba a pintar un panorama puntual, absolutamente nítido de lo que está pasando y de lo que va a pasar de aquí a noviembre, diciembre, cuando la carrera presidencial, esta maratón, pues se convierta en la madre de todas las batallas electorales. Mi querido Jesús, muchísimas gracias por haberle dedicado este tiempo a Sin Censura. No, Miguel Luis, tú sabes lo que te admiro, lo que te respeto, y para mí honrado, y cuantas veces sea necesario, por favor, tómame en cuenta. No, pues nos tomamos la palabra, y a partir de mañana un programa con Jesús Escobar aquí en Sin Censura Televisión. Muchísimas gracias a usted que nos esté escuchando. Ya lo sabe, la programación de Sin Censura Televisión desde las 6 de la mañana,
que empieza con Toño Ruiz, que se conecta con la conferencia mañanera y luego llega Vicente Serrano a las 10 de la mañana y continúa a lo largo de todo el día, programación que para usted y por usted hacemos aquí en Sin Censura Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández y le agradezco muchísimo que nos haya sintonizado, que haya venido a acompañarnos. Opine, le gusta o no le gusta, qué quiere ver, qué quiere escuchar, qué quiere saber. Nosotros trabajamos para usted y lo hacemos con muchísimo gusto. Ya lo sabe, póngalo en agenda. Hasta pronto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.